El capítulo 9 de este curso de Revit Avanzado nos habla de varios temas relativos todos al flujo de trabajo, a la parte de la interoperabilidad de las partes del trabajo interdisciplinario. Vamos a ver distintas herramientas que trae Revit, que son muy importantes y sobre todo muy interesantes para el tema del trabajo colaborativo, del trabajo entre varias personas. ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Que lo vamos a dividir en dos sesiones, la del día de hoy, la siguiente y la del taller, que espero que sean dos sesiones. Son estas, ¿no? Entender las diferentes herramientas que nos da Revit para el trabajo colaborativo, para el trabajo multidisciplinario. Por ejemplo, hoy día vamos a ver el tema del trabajo por fases y el trabajo de opciones de diseño. Y vamos a ver más adelante, a partir del día de hoy, muchas estrategias para lo que es el flujo de trabajo. Entonces vamos a ir entendiendo los papeles y cómo modifica herramientas BIM como Revit, los papeles dentro de un flujo de trabajo del diseño de una edificación. El objetivo no es modelar, sino el objetivo es diseñar una edificación desde el terreno, desde la topografía, desde la idea de diseño, ¿no? Entonces aquí les vamos a mencionar muchas de las herramientas que tiene Revit y vamos a combinarlas con un flujo de trabajo. En la parte del flujo de trabajo final vamos a ver un plan de ejecución, un plan de ataque de un proyecto BIM, ¿no? Pero primero vamos a ver un par de herramientas que nos hacen falta para lo que es el trabajo colaborativo final. La primera parte de este capítulo es el trabajo por fases. El trabajo por fases, nos permite hacer Revit, es un trabajo en el cual nosotros podemos definir las fases de un proyecto. Seguramente la mayoría de nosotros hemos visto un proyecto como una sola etapa de construcción, pero muchas veces existen lo que es la remodelación o las renovaciones. Entonces, en ese caso es muy útil conocer o aplicar el tema de las fases en Revit. Para eso este capítulo, o en esta parte del capítulo, vamos a poder configurar este tema. Donde encontramos esta opción, nos vamos a Revit. Y en Revit, por ejemplo, les hemos entregado un archivo llamado fases, el cual les voy a pedir que lo abran. Y en fases, nosotros tenemos una serie de muros, ¿no? Váyanse, por favor, al plano de planta del nivel 1, en la fase 1. Fíjense que aquí yo tengo 3 muros que dicen fases, derribados y temporales. Lo que vamos a entender es la configuración de este tipo de visualización. En realidad es un tipo de visualización donde nosotros podemos ver nuestro proyecto en diferentes fases, ¿no? En realidad la aplicación ad hoc para este tema son las reconstrucciones o las reconstrucciones que implican demoliciones de un proyecto y luego futuros cambios en el mismo, ¿no? Es parte de lo que nosotros necesitamos conocer para un proyecto cuando tenemos etapas distintas a la construcción pura, ¿no? En donde tenemos un flujo de trabajo, digámoslo así, lineal. Entonces, veamos. Aquí tenemos varios planos de planta. En el plano de planta del nivel 1 tenemos la fase número 1, la fase número 2, la fase número 3, la fase número 4. Vámonos plano de planta por plano de planta. En la fase de del fase 2, fíjense que tenemos más muros. En el nivel 3 tenemos más muros. En el nivel 4 tenemos otros muros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es verificar o visualizar o entender por qué estos son distintos uno de otro, ¿no? Eso es lo que quiero que todos vayamos comprendiendo. Entonces, lo que tenemos aquí son diferentes vistas en planta del mismo nivel, que es el nivel 1. En este caso, este proyecto tiene 2 niveles, que es el nivel 1 y el nivel 2. Y en el nivel 1, por ejemplo, yo tengo muros, ¿no? Lo que vamos a entender en esta parte es cuando yo selecciono un muro, abajo yo tenía varias opciones que dice proceso por fases. Y dentro del proceso de por fases tengo la fase de creación y la fase de derribo. ¿Qué quiere decir? Que los diferentes elementos en Revit van a tener una fase en la que han sido creados y una fase en la que han sido derribados. Por ejemplo, este primer muro ha sido creado en la fase 1, igual que este, ¿no? Pero si me voy al plano de planta que dice fase 2, fíjense que ahora yo tengo un muro aquí al costado que ha sido creado en la fase 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase 1 no se va a visualizar.
Ahora, ¿cómo controlo esa visualización? De manera muy sencilla, ¿no? Acá yo tengo fases que son duplicados de la vista en planta del nivel 1. Yo le puedo hacer un nuevo duplicado a la vista, le digo duplicar. Tengo una copia, ¿no? Voy a ponerle fase móvil como el ejemplo y vamos a ver las distintas fases, ¿no? ¿Cómo veo qué fase o en qué fase voy a visualizar? Ya no en el muro, sino en la vista, que es un plano de planta, le digo qué fase estoy visualizando. Acá fíjense, dice fase 4. Yo le voy a decir fase 1 y fíjense, veo lo mismo que en mi filtro de fase del fase 1. En fase 2 veo otros muros. En fase 3 veo otros distintos. Y en fase 4 veo otros distintos. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Que tengo un botón llamado proceso por fases donde yo puedo decidir o visualizar una fase distinta. ¿Sí? Eso es algo interesante. Por ejemplo, además de eso, yo tengo un filtro de fases donde tengo diferentes opciones para visualizar mis fases. Y eso es lo que vamos a ir entendiendo en este capítulo. Por ejemplo, vayámonos todos a la cinta de gestionar. Y en la cinta de gestionar hay un botón que se llama fases, que está en el grupo llamado proceso por fases. Si yo le hago clic, aquí yo tengo un cuadro donde tengo toda la configuración de lo que son los procesos por fases. Por ejemplo, la primera parte dice fases del proyecto. Y aquí yo creo o modifico las fases, los nombres de las fases. Vamos a entender esta parte. Muy bien. Entonces, un proyecto puede tener distintas fases, ¿no? Por defecto, cuando nosotros hemos modelado, hemos utilizado una fase llamada fase nueva o fase de nueva construcción. Yo he modificado los nombres y le he puesto fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Fíjense que en este cuadro tengo un botón que dice, perdón, una anotación que dice pasado y futuro. ¿Qué quiere decir? Que las fases son secuenciales temporalmente, ¿no? Y les puedo añadir una descripción, por ejemplo. Puedo insertar una fase antes, una fase después, o puedo combinarlas. Todavía no vamos a hacer nada de eso. Solamente quiero que vean que si yo quisiera crear una fase 5, le digo que voy a insertar una después y le va a llamar fase 5, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría tener cualquier cantidad de fases y no necesariamente le pongo esos nombres, sino le pongo demolición, entrada de contratista 2, etcétera, etcétera. No podría tener un proyecto por muchas fases. La siguiente cinta me dice los filtros de fases. Los filtros de fases me va a decir cómo voy a visualizar mi proyecto de acuerdo a este botón de acá que dice filtros de fases. Donde dice mostrar anteriores y derribados, por ejemplo, tengo que entender esto. Tengo la parte que dice nuevos. Los nuevos no se van a mostrar. Los existentes se van a mostrar de manera modificada. Los derribados también de manera modificada. Y además los temporales no se van a mostrar. Cada uno de estos filtros tiene distintas opciones de visualización. Por ejemplo, mostrar todo va a mostrar los nuevos por categoría y existentes, derribados y temporales de manera modificada. Entonces, estas partes de aquí, de existente, derribado, temporal, se tienen que configurar. ¿Cómo se configuran? En la tercera pestaña, que dice modificaciones de gráficos. ¿Cómo voy a ver la fase existente, la fase derribada, la fase nueva, los estados, ¿no? Estados existentes, derribados, nuevos y temporales. Entonces, aquí es donde comenzamos a analizar muy bien esta parte, ¿no? Tenemos muros existentes. Existente significa que que ha estado presente desde la fase anterior. Si yo tengo un muro en la fase 3, desde la fase 2, ese muro existía. Derribado significa que en esta fase se va a derribar o se ha derribado previamente. Nuevo significa que es un elemento que se ha creado recientemente solo en esta fase. Imagínense que estoy en la fase 2 y he creado un muro en la fase 2. Entonces, en la fase 2, este muro aparece con la categoría nuevo. Y temporal significa que este muro solo está presente durante esta fase. Es decir, se ha creado en esta fase y se ha derribado en esta fase. ¿Qué significa derribar? Es una propiedad que tienen algunos elementos en el cual les decimos que después de esta fase va a desaparecer. Entonces, combinando estos estados de fase con los filtros de fase que ven ustedes acá, yo puedo modificar la forma en que se va a visualizar, ¿no? Fíjense que algunos tienen azul, otros tienen rojo.
Fíjense, ¿no? Mi superficie es igual que en la barra de visualización o en la barra de gráficos o la barra de filtros de visualización, yo puedo modificar las líneas del corte o las líneas de la superficie, ¿no? Pero más importante que eso, le puedo asignar un material. Por ejemplo, los elementos temporales tienen un material llamado fase temporal, que si yo veo en mi barra de visualización, los elementos temporales van a tener una textura, o perdón, un color azul, con una transparencia al 40%. Mis elementos nuevos, por ejemplo, van a tener una visualización gris normal. Mis elementos derribados, por ejemplo, van a tener una visualización roja con una transparencia del 40%. Y los existentes también van a ser grises, ¿no? Igual que cualquier elemento. Pero además de eso, voy a tener opciones de las líneas, ¿no? Esta va a tener líneas discontinuas, esta va a tener una línea más gruesa, los elementos nuevos y demás, ¿no? Y luego mezclando estos estados temporales, donde modificado significa justamente esta modificación, vamos a poder combinarlo para ver estas visualizaciones. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo tengo una fase 4, y en la fase 4, por ejemplo, que es la última de las fases, bueno, voy a hacer nuevamente la recapitulación, ¿sí? Fíjense, en la fase 1, solamente fíjense en esta parte que dice fases. Acá le digo fase 1, luego fase 2, mi muro de fase 2 se está visualizando sin problemas. La fase 3 está mi tercer muro, muro 1, muro 2, muro 3. Y en la fase 4 está mi cuarto muro. Si me voy a la fase móvil, por ejemplo, yo le podría decir a esta parte de las fases, por ejemplo, que me visualice la fase 1, luego me visualice la fase 2, luego me visualice la fase 3, luego me visualice la fase 4, y listo, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que ha pasado en este muro? Este muro no tiene todos estos muros no se derriban. Es decir, todos estos muros van a permanecer construidos. Por eso es que no tienen una modificación en particular. Pero en cambio en esto, aquí yo sí le he configurado muros que se van a derribar. Por ejemplo, voy a revisar mis muros de aquí de fases, ¿no? Selecciono este muro y me dice que está creado en la fase 1 y que nunca se ha derribado. Este segundo muro se ha creado en la fase 2 y no se ha derribado. Este muro de aquí se ha creado en la fase 3 y no se ha derribado. Este de aquí se ha creado en la fase 4 y no se ha derribado. Ahora, si se fijan, le voy a cambiar a un estilo visual de línea oculta. Fíjense, mis muros que ya son existentes son un poco más grises. Y si me acerco, mi muro nuevo que está en la fase 4, porque estamos en la fase 4, el que recién se ha creado en esta fase, tiene una línea más gruesa. ¿Eso pertenece a qué? A mis filtros de visualización por fases. Ahora me voy a ir más hacia aquí al costado, en la parte que dice derribados, y voy a hacer la misma secuencia, ¿no? Le digo fase 1, y en la fase 1 solo tengo un muro. En la fase 2 tengo un muro que se va a derribar. En la fase 3 tengo otro muro. Y en la fase 4 tengo otro muro. ¿Por qué solamente me aparece un muro? Vamos a ver. Por ejemplo, en la fase 2 voy a seleccionar este muro. Y este muro se crea en la fase 2 y luego en la fase 2 también se derriba. ¿Eso qué significa? Que es un muro temporal. Y como es un muro temporal, este muro temporal se visualiza con un determinado patrón, ¿no? Es un patrón entrecortado con líneas de hash, digámoslo así, ¿no? ¿Y dónde hemos visto esa configuración? En fases, en la parte de modificaciones de gráfico, los elementos temporales, fíjense, ahí nos dice, ¿no? Los elementos temporales tienen una línea entrecortada y además tienen el patrón con líneas inclinadas. Y además deben de tener un color azul, ¿no? Bueno, en este caso, como estoy en líneas, no se ve, pero si le pongo vista sombreada, ahí está el color azul. Fíjense, no son muros temporales. Acá tengo mi fase 3, donde está un muro temporal, y en la fase 4, un muro temporal. Por el contrario, aquí al costado, tengo muros en rojo, ¿no? Y ahora vamos a analizar nuevamente, ¿no? Fase 1, tengo solamente el muro que no tiene ninguna modificación. En la fase 2, tengo un nuevo muro. Fíjense, este primer muro se crea en la fase 1 y no se demuele nunca. Este segundo muro
se crea en la fase 2 y se va a demoler en la fase 4. Voy a seguir con la siguiente fase, en la fase 3, y en la fase 3 lo mismo, ¿no? Pero fíjense, en la fase 4, recién este muro se va a crear en la fase 4 y se muele en la fase 4. Como se crea en la fase 4 y se demuele en la fase 4, pasa a ser un muro temporal. Por eso se coloca en azul. En cambio, estos muros pasan a ser muros que se demuelen en esta fase, ¿no? Son muros demolidos. Fíjense, ¿no? Es un muro creado en la fase 3 y que se va a demoler en la fase 4 y por eso está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque aquí en fases, de modificaciones de gráfico, los muros derribados o demolidos, se tienen un color rojo, ¿no? Y ese es el detalle. Espero que hayan podido entenderlo, espero que hayan podido captar este detalle, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener diferentes visualizaciones, ¿no? Fase 1, fase 2 con derribados, fase 3, fase 4 con derribados, ¿no? Vamos a ver la fase 4. Por ejemplo, esta fase 4 yo le puedo decir que tengo diferentes filtros. Los filtros me van a poder ayudar a ver distintas visualizaciones, mostrar todo. Por ejemplo, yo solo puedo decirle que me muestre lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Solamente ese muro. Fíjense. Luego yo le puedo decir que me muestre la fase anterior. Me va a mostrar la fase 3. Luego acá yo le puedo decir que me muestre los derribados más los nuevos. Aquí están los derribados, que son estos que se han derribado en la fase 4, y los derribados en las fases anteriores. Y acá tengo el nuevo, ¿no? El único que se ha creado en la fase 4. Mostrar completo me va a mostrar todos los muros que en realidad no se han derribado, ¿no? Mostrar anteriores y nuevos me muestra lo mismo. Mostrar anteriores más derribados me va a mostrar los dos derribados, excepto el nuevo, ¿no? El nuevo que estaba acá al costado. Es un poco difícil de comprender, pero con la práctica se van a dar cuenta de que nos sirve mucho para la parte de las visualizaciones. Entonces, ¿cuál es el uso de esta herramienta llamada fases, que es un botón en Revit? Nos puede especificar fases y luego nos puede especificar visualizaciones. Si tuvieran un proyecto de demoliciones, podríamos con estos filtros de manera muy sencilla decir qué elementos se van a demoler, qué elementos solamente se van a ver por algún momento, por alguna etapa del proyecto y qué elementos luego van a quedar, ¿no? Por lo general nosotros estamos en un filtro de visualización de repente de mostrar todo y vemos todas las opciones, o de repente le decimos que ninguno, ¿no? Y si estamos en ninguno, fíjense, tengo los 4 tipos de muros. ¿Sí? Tengo todos los muros los tengo visibles, ¿no? Si no tengo ningún filtro de fase. Mostrar completo me muestra solamente los muros que se van a quedar, ¿cierto? Recuerden que en esta primera fase, en este primer tema, tengo solo los muros por fases, ¿no? En los que ninguno se ha demolido. Ya, y hay otro botón. Por ejemplo, imagínense que este botón, este muro, yo lo quiero derribar. Aquí hay un botón que se llama derribar, que es un martillo, ¿no? ¿Qué va a hacer ese? Va a cambiar su estado de fase de derribo a la fase en la que estamos ahorita, ¿no? Le digo derribar. Y fíjense, ¿no? Va a desaparecer. Si yo le cambiara esta visualización, le digo fase 1 y le digo mostrar derribados y nuevos, de repente me va a cambiar la visualización, ¿no? Por ejemplo, en la fase 4, ¿no? Fíjense, ¿no? Me aparece ese muro como demolido. Anteriormente había un muro ahí, ¿no? Por eso me lo muestra en rojo transparente. Entonces, es una manera en la que ustedes pueden probar justo este tema de las demoliciones. Por favor, si alguien tiene alguna consulta,